Es importante que podamos escuchar diferentes voces en torno a lo que podría ser el escenario político futuro en el país y más sobre lo que está atravesando en estos momentos nuestra sufrida y golpeada patria, con decisiones parlamentarias, con posiciones políticas, investigaciones fiscales de corrupción. Pareciera ser que es una maldición que pesa sobre cada persona que llega a Palacio de Gobierno. En esta ocasión es el jefe de Estado siendo involucrado en un acto de corrupción que, como indicamos hace unos instantes, intentan minimizar con el asunto de la menor cuantía. Como son 7.000 soles, no amerita mucha investigación, no amerita mucha presión fiscal. Al parecer, según la lectura que tiene en estos momentos el Ejecutivo, en la propia voz del presidente, como también la voz del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. Enrique Valderrama, aquí hemos mencionado, se encuentra ya con nosotros. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Encantado de estar aquí. Por favor, coméntame un poco. Vamos hablando un poco de la coyuntura política. ¿Qué es lo que opinas sobre esta situación que pesa sobre el presidente Martín Vizcarra y que desde el Ejecutivo intentan poner paños fríos al asunto, señalando que el caso Richard Swing es una situación desproporcional, porque además están hablando de montos de menor cuantía de 7.000 soles mensuales si hacemos un prorrateo del total del monto que ha recibido este personaje pintoresco? ¿Qué es lo que opinas de esto? Mira, yo creo que es la constatación de que Vizcarra es una persona de un nivel poco idóneo para ejercer la presidencia de la República. Lo menciono a raíz de lo que se ha ido conociendo a lo largo de las últimas semanas con respecto a la calidad moral que tiene su entorno. Evidentemente, seguramente relacionado con cuestiones que en términos económicos, de tamaño, de perjuicio al Estado no será mucho, pero sin duda da cuenta justamente de que son personas de baja estofa y evidentemente la corrupción es corrupción, así sea un solo, así sean 1.000 millones, evidentemente. Esto va en la misma línea de lo que siempre hemos afirmado respecto a lo ocurrido en Chinchero, respecto a las denuncias que tiene en Moquegua. Vizcarra es una persona que busca rodearse aparentemente de gente que no tiene mucha solidez ni consistencia moral, porque probablemente él comparte esas características con ellos. No, Lo pero otro está... además que recordarás, Enrique, que Mercedes Arauz hace varios días atrás había mencionado en una entrevista de que el presidente Vizcarra es una persona rencorosa y que hay cosas que él termina guardándoselas y que como que te pone una pared que te pone una cruz. Es lo que deslizó Mercedes Arauz sobre el perfil personal del presidente en la experiencia cercana que tuvo con él. Bueno, a mí lo que me queda claro es que es una persona que tiene muy poca lealtad, ¿no? Lo demostró con Kuczynski, lo demostró con Villanueva, lo ha demostrado a lo largo de todas las alianzas que ha ido tejiendo y destejiendo para mantenerse en el poder lo más cómodo posible. Por lo tanto, eso no es ninguna sorpresa, no tampoco sería para mí asombroso que ahora pueda tratar de endilgarle toda la responsabilidad a Morales o a algún otro, para que él finalmente libre el tema. Y eso creo que no es el punto. Lo que sí creo es que van a jalar la madeja. Creo que la fiscal que tiene el caso está decidida a encontrar Tiene la miedo verdad. el presidente Martín Vizcarra, por eso ha puesto a hablar al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y a la ministra de Justicia, Ana Neira, a favor de esta causa, ambos calificando, o los tres calificando de desproporcionada esta medida fiscal. ¿Hay temor en el despacho del presidente? Yo creo que definitivamente hay nerviosismo, en el sentido de que me da toda la impresión de que la fiscal que está viendo el tema es autónoma e independiente, por lo tanto va a tener él que tensar su acuerdo, tensar de alguna forma su entendimiento con la fiscal de la nación, lo cual lo lleva a ponerse aún más en evidencia. Y si a esto le sumas el hecho de que está difundiéndose algunos términos del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, yo imagino que todo esto pesa sobre la posibilidad que él tenga de maniobrar al sistema de justicia en adelante, que cada vez va a ser menor. Por lo tanto, la posibilidad de mantener la impunidad va a ser también menor. Yo sí lo veo muy complicado y lo veo bastante nervioso, ¿no? Ya, Por lo pero tanto, por ejemplo, es capaz de hacer ¿qué muchas cosas, ¿no? opinas, Enrique, de la posición
silenciosa de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Tú acabas de mencionar que el presidente va a tener que pensar su relación, su entendimiento con la fiscal de la Nación. Yo conversaba, por ejemplo, con el doctor José Páez la noche del último viernes, y él mencionaba, entre otras cosas, que se encuentra sorprendido, preocupado por la decisión de la fiscal Zoraida Ábalos de no pronunciarse, ni siquiera aperturar una diligencia preliminar contra el presidente Martín Vizcarra. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo creo que claramente ella, de alguna forma u otra, le debe el puesto. Recuerda la presión que hizo ¿Por qué Vizcarra crees que le debe el puesto? Recuerda la presión que hizo Vizcarra primero en el tema de mantener en el equipo especial a Pérez y a Bela Barba. A Rafael Vela. Y luego la presión a la que se sumó respecto a Chávarri, que era fiscal Sí. de la Nación. Y evidentemente al presionar y facilitar su salida, por los propios errores cometidos por Chávarri también, terminaron abriéndole la puerta a que la señora Ábalos sea actualmente la fiscal de la Nación, repitiendo pues una suerte de remake de lo que fue la actuación de Blanca Nelly Acolán, ¿no? Es muy parecido en una versión, digamos, contemporánea. Por lo tanto, Ya, yo creo que hay un entendimiento fuerte. O sea, no hubiera sido ella fiscal de la Nación si Chávarri no era, como te digo, presionado para renunciar. Y evidentemente esa presión vino de grupos de poder fácticos encabezados coyunturalmente por Vizcarra. Por lo tanto, eso está bastante claro. Y evidentemente hay gente... Chávarri tampoco es un santo. Tampoco es un Y santo. yo tampoco Pero creo que a Zoraida lo que sea una quiero santa llegar, tampoco. Enrique, a lo Yo no que creo que ninguno de ellos sean santos. O sea, Zoraida es eso. Ábalos también comienza a sospechar que puede haber muchos demonios por medio. Pero en el caso, por ejemplo, de Chávarri, si bien es cierto, no es nada santo, en el caso Cuello Blancos tiene mucho que ver. Sin embargo, como que esta coyuntura, con el tiempo que ha pasado, le va dando la razón del intento de dominio y de control que tiene el presidente Martín Vizcarra de la Fiscalía de la Nación, Y por con eso el creo silencio justamente preocupante que que tiene Ábalos. totalmente el silencio preocupante que tiene y el silencio que va a tener que romper. Y va a tener que romper a favor de Vizcarra porque tienen un acuerdo, estoy convencido de eso. Y si lo rompe a favor, es decir, si facilita que a Vizcarra las cosas le sean mucho más dóciles, va a quedar aún más en evidencia. Yo creo que eso lo tiene preocupado, porque justamente la fiscal del caso Swing no es una fiscal que parece que fuera controlada por el grupo que representa a Zoraida. Por lo tanto, No va a es ser como, un no, poquito no es más como complicado. no es como la fiscal Sánchez, a quien le están Exactamente, haciendo un lado, del caso Cuello exactamente, Blanco. exactamente. Yo creo que el presidente está, primero que es un relativo zombie político, o sea, creo que el Congreso se autodisolvió cuando no lo vacó, en el sentido de que renunció prácticamente para todo efecto práctico a su capacidad de negociación y de imponer de alguna forma agenda política en el país, pero evidentemente esa autodisolución simbólica vino acompañada sin duda de un grave daño a la figura del presidente de la República. El presidente salió vivo, no lo vacaron, salió respaldado, digamos, de alguna forma, pero lo hicieron pasar en televisión 15 horas de maltrato, ¿no? Es decir, todos los congresistas que votaron en contra de la vacancia se despacharon muchos minutos hablando de todo lo malo que había hecho y de todo lo inidóneo que era para el Pero cargo, no lo vacaron. pero no lo vacaron. El daño está hecho. El Congreso también se suicidó prácticamente, pero el presidente ha quedado debilitado. Lo único que le queda, yo creo, es la capacidad de movilizar recursos económicos, humanos del Estado para facilitar el encumbramiento y la elección de alguien que pueda garantizarle su impunidad. Alguien Ahora, del grupo por de ejemplo, poderes que lo sostiene. Danilo Resti, no sé cuánto puedas tú coincidir con Danilo Resti, no creo que exista alguien del APRA que coincida en una posición con Resti, pero yo, por ejemplo, encuentro algo sí razonable en la metáfora que también aplicó Resti, similar a la tuya, de que el presidente Martín Vizcarra, aunque no lo vaquen, dijo el día del debate de la vacancia, aunque no lo vaquen, será un inquilino en Palacio de Gobierno, un muerto viviente, será un zombie, estará deambulando por allí, pero ya no con la legitimidad que tenía, por ejemplo, antes del cierre del Parlamento, antes del referéndum de 2018, donde él podía hacer un endoso de voto,
Digo no a la reforma de bicameralidad y la gente, no ve, más del 90% dijo no en su voto. Dijo no a la reelección parlamentaria y la gente votó por el no a la reelección parlamentaria. Entonces había esa capacidad de endoce del jefe de Estado, cosa que ya no lo tiene en estos momentos. Se ha Mm. deslegitimado muchísimo, pero él de una u otra forma está al frente de este país intentando llevar este contexto electoral que vamos a vivir el 11 de abril y desestimando además, por otra parte, aquellas teorías que señalaban que él intenta quedarse en el gobierno más allá del 28 de julio, ¿no te parece? Bueno, yo creo que luego de pasar un proceso de vacancia, luego de haber difundido determinados audios vergonzosos, en donde se escucha su voz incluso, es Ujú. decir, las circunstancias no son las mismas a las que eran antes de todo este proceso. Y aparte hay un tema adicional que a veces se les escapa de análisis a algunos, pero que es realmente impactante para algunos que pueden estar en posición de tomadores de decisiones o gente que puede gustarle la política, observar la política de todo sector social. Y es que si tú ves a un Pablo Casado, un diputado, representante en el Parlamento español, líder de un partido político, criticar a su presidente, a Sánchez, diciendo que España es la peor gestión de la pandemia del mundo después de Perú. Y luego ves a Joe Biden, al candidato demócrata en el debate de los Estados Unidos, mostrar un Vergüenza cuadro para ver internacional. lo mal que ha sido la gestión de Trump por estar quinto, sexto, creo, en muertos por millón de habitantes, y ves que ese cuadro lo encabeza Perú, evidentemente ya la gente dice, esto ya no es un invento de la oposición, no es un invento de cierta prensa que quiere ser contraria al gobierno, como él dice, que se queja de que la prensa que no es afín al gobierno, o sea, dice que hay prensa que es afín al gobierno. Y hasta donde yo sé, Me pareció bastante raro eso. Y la verdad que cada vez que leo las páginas de algunos diarios, ya me di cuenta que algo de cierto tiene el presidente, que hay prensa que claro, aparece porque la prensa a tiene que ser favor. afín a la verdad, más allá si la verdad esté en contra de Palacio o a favor de Palacio, es la verdad es finalmente la que tiene que primar. Pero cuando uno ve estas cosas, ve a Casado, ve a Biden en el mundo, lee los reportes de la BBC, lee los reportes del Clarín, ya se va dando cuenta que no es un invento de la gente a la que le cae mal a Vizcarra, sino que en efecto Pero que ya, aquí intentan distorsionar la información. Pero lo sin increíble duda. de todo esto, Enrique, mira, a ver, entremos dentro de esta situación bastante complicada que atravesamos en el país, pero que de otra forma implica a algunos personajes del APRA. Tú eres aprista. Por ejemplo, si nos vamos a ver quiénes estaban al frente del comando COVID, vamos a ver a Pilar Macetti, que ha sido ministra en el tiempo de Alan García, en el segundo gobierno de Alan García. Ahora Macetti es ministra de Salud y ya la gente comienza a cuestionar la labor de Macetti. Y muchos incluso en su momento cuestionaban por qué no hiciste algo tú por los hospitales cuando eras ministra de Alan García y por qué ahora sí lo quieres hacer y lo puedes hacer. Ugarte, por ejemplo, Oscar Ugarte estuvo al frente de este comando de médicos de salud, también de este paso por el gobierno de Alan García. Entonces, como que aquí también el APRA termina poniendo sus figuras políticas en el manejo de la pandemia, No, no, o no, yo creo que ministros ahí que hay han una, pasado por la cartera, por el sector del APRA. hay un tema distinto. Primero yo A les ver, diría a los que dicen ¿por qué no hizo más por los hospitales durante el gobierno de Alan García? Habría que preguntarle más bien a Toledo, porque ella fue ministra de Salud de Toledo. Ella fue ministra del Interior de Alan García algunos meses y luego nunca más participó, al inicio del gobierno, y luego nunca más participó en el gobierno. Personalmente discrepo con algunos de mis compañeros que públicamente pedían a Macetti como ministra de Salud. Yo le he criticado desde que asumió el comando COVID. Y además, cuando asumió el Ministerio de Salud, dije que no va a haber ningún cambio en la política sanitaria del país, porque ella ya había sido jefe del comando COVID, porque ella había sido de alguna forma cómplice del ocultamiento de las cifras que tuvo Zamora, ocultamiento de cifras que sigue hasta el día de hoy, porque se calcula que son casi 80.000 los que han fallecido y el gobierno solo reconoce 30.000. Estamos hablando de ocultar 50.000 fatalidades, que no es poca cosa, y ella sigue al frente del ministerio. Yo creo que tendría que renunciar por un mínimo de decencia o decoro. Yo no la, además, militante aprista tampoco ha sido. Unos meses fue ministra del Interior, no de Salud del gobierno de Alan. así En el caso de Ugarte, fue evidentemente producto de un acuerdo político con Yehude Simons, que es un militante de izquierda marxista,
que fue partícipe del gobierno, entendiendo que teníamos que abrir espacios también para los liderazgos regionales de La otras ancha tendencias, base, lo que se conoce de como la ancha ancha base. base. Y el acuerdo con Yehude trajo consigo de que Yehude propusiera de parte de Yehude, de parte suya, no del APRA, a Ugarte en el Ministerio de Salud. En aquel momento considero que hizo una gestión interesante. Creo que lamentablemente ahora no ha tenido la misma Claro, trascendencia. es que es más fácil tomar decisiones, Enrique, cuando la economía está en piloto automático, cuando creces por encima de cifras del 6%, llegas hasta el 9% en tu PBI, en tu crecimiento, donde puedes tomar decisiones con recursos económicos a disposición, a discreción, Yo creo sin que uno ahí hay un controlar pequeño, nada. hay un pequeño error de enfoque en lo que dices. Más allá del crecimiento, si el crecimiento fue o no fue por piloto automático, eso es una discusión distinta que no viene al caso. Pero lo que sí, en lo que te equivocas, creo, es que hay más reservas. O sea, Vizcarra encontró más reservas de lo que hubiera tenido. O sea, si la pandemia hubiera encontrado al gobierno de Alan García, hubiera habido menos caja para afrontar la pandemia que la que ha tenido Vizcarra. Vizcarra está gastando más o menos, creo, alrededor de 120.000 millones aproximadamente. Por lo tanto, estamos hablando de que recursos plata ha tenido de sobra y lamentablemente lo que no ha Claro, hecho es pero ejecutarla bien. O sea, ¿por qué no, por ejemplo, y eso lo escribimos en Expreso desde febrero incluso, y yo me he quedado sorprendido, porque yo planteé y dije que tenía que ser una medida de emergencia en febrero, tratar de comprar 1.500 respiradores para aquel momento, que teníamos solamente 300 o 200 o 400, no recuerdo el número que teníamos. Hemos llegado ya con el paso de todos estos meses a 1.600, me parece, pero con el paso de tantos meses. Pero nunca imaginé que lo que realmente iba a ser más fatal en el Perú, como era predecible en el tema de los respiradores, porque eso fue lo que pasó en el mundo, fue que lo que iba a hacer falta en el país iban a ser más bien oxígeno. O sea, yo jamás pensé que la mayor falencia que iba a tener el Perú iba a ser, o sea, no se me ocurrió pensar que íbamos a estar tan mal para que nos falte oxígeno. Yo puedo entender que la gente pueda no tener atención adecuada porque faltan respiradores, porque es un tema complejo, puede ser una compra compleja, puede tardar, puede haber miles de factores, pero que te falte oxígeno ya es un tema, ya es una que no locura. tengas ni siquiera el insumo base para tener un caso de complicación Eso es una locura. Y te respiratoria. digo algo, y esto lo Es denunciaron en atroz. algún medio periodístico. Incluso la gente hizo sus colectas en Quillabamba, me parece, y compraron con dineros privados de que hicieron colectas, compraron una planta de oxígeno. Y encima Bueno, el no Estado, es decir, el solamente Estado central tuvo que pagar el tema de aduanas, un monto altísimo para poder llevarlo. O sea, el Estado conspirando contra sus propios ciudadanos, ¿no? Yo creo que eso es terrible, ¿no? bueno, Lamentablemente ahí falta orden. en el tema de la planificación de atención a los pacientes por COVID, había una desatención total. Muchas ciudades han terminado comprando con colectas públicas lideradas por la Sí. Iglesia Católica las plantas de oxígeno. Lo hizo primero Iquitos, lo hizo después también en Uxapampa, si mal no recuerdo, lo hicieron. En Lo varias hicieron en varias ciudades han ciudades del hecho. país. Sí, sí, sí. Porque lamentablemente habían anuncios de compra de balones, pero oye, hermano, te mandaban pues 60 balones diarios. ¿Qué haces con 60 balones cuando tienes a 600 personas que requieren oxígeno? No haces Así es. absolutamente nada. Terminaba siendo una posición bastante ridícula. Y compraron sus plantas de oxígeno por una cifra muchísimo menor, si ponías a todas las plantas de oxígeno que compraron, muchísimo menor que los 80 millones de soles que el gobierno dispuso para que se compre balones de oxígeno. Solamente balones. 80 millones de soles. ¿Cuántas plantas ponías con esa cantidad de dinero en el Así país? es. O Y sea, te y lo que preparabas quiero para una que, segunda ola. así es, la gente, y la gente debe entender que el Perú ha tenido muchas semanas de ventaja. El Perú vio cómo nació el tema en China, el Perú vio cómo avanzó el tema en España, cómo avanzó el tema en Italia. Tuvo muchas semanas para prepararse. Y lamentablemente, creo que esto es claro, Vizcarra ha perpetrado la peor gestión de la pandemia del mundo, tanto en el tema Mira, sanitario. Enrique, si habláramos futbolísticamente, yo creo que esta estrategia de Vizcarra ha sido tan igual como cuando, por ejemplo, llevaban a la selección peruana de fútbol a entrenar en Cusco para jugar en La Paz, en Bolivia, o para jugar en Quito. Y a la final te ibas un mes de aclimatación y regresabas goleado, con la bolsa llena de goles. Sí, la verdad que sí, Desastroso. el tiempo Porque acá no ha igual, servido de nada. nos anticipamos y no ha servido absolutamente de nada. Somos el peor país en cuanto a la planificación. Pero a pesar de eso, el APRA se va a presentar a las elecciones próximas del 11 de abril.
Y creo que ¿Cuándo es decir pertinente, cuántos? que sea así. Considero que hay una carencia de opciones en la política muy alta. Yo no tengo nada contra las expresiones nuevas que puedan aparecer en la política. Creo importante la participación de la gente joven en la política. Creo que hay que hacer un llamamiento a que más gente joven se una a la política. Pero también considero que existen algunos niveles de irresponsabilidad muy grandes. Considero que desde esa perspectiva apoyar, por ejemplo, a un Forsyth es un acto de irresponsabilidad mayúscula, y veo a muchos que están a favor de Vizcarra en esa actitud. Creo que le están abriendo la puerta también a las posibilidades anti-establishment radicales fuera del marco democrático. Veo peligroso la emergencia de un liderazgo tipo el de Antauro, no porque él se fuera a ser candidato, sino por el programa que puede él consensuar con algún otro candidato que pueda arrastrar algunos votos para una propuesta populista de esas características. No veo la posibilidad de un proyecto político importante en los grupos que controlan el Congreso, básicamente Acción Popular, APP. Creo que han sufrido un duro revés en esta no vacancia. Creo que si lo hubieran vacado, el escenario sería distinto, pero no lo hicieron, y por lo tanto esa claudicación les va a pesar mucho. Por lo Ya, tanto, creo que el APRA, al pero estar Enrique, en el lejos, tema del por eso te APRA, menciono, el APRA, al estar lejos de estas perspectivas, creo que tiene la oportunidad ahora de enarbolar un nuevo mensaje para poder ganarse la confianza ciudadana ante esta precariedad institucional, a esta improvisación y a este peligro populista radical no democrático que estaban asomando también. Yo creo ya, que ese momento si es Roque serio. Benavides, que se conoce ampliamente que tiene un pasado aprista, más aún con la vinculación familiar con Aya de la Torre, eh, y él ya dijo que no pretende ser ahora presidente del país. Nidia Vilches termina siendo el rostro político más fresco y más idóneo para poder encabezar este intento del APRA de llegar por tercera vez al gobierno. Yo creo que es una compañera de tremenda capacidad. Creo que ha sido una ministra exitosa. Creo que reivindica a la mujer aprista, además con una mirada regional, porque ella no es limeña, digamos, de nacimiento, ha sido representante por Junín, muy querida ya, y creo que es una carta valiosa y muy importante, sin duda de las principales que podríamos tener para aspirar a participar en esta contienda. Considero que sería altamente positivo tenerla en los debates presidenciales, sin duda. Considero también que existen otras alternativas interesantes. ¿Cómo quieres? ¿Abel Salinas? Yo creo que el mismo Abel Salinas tiene la confianza de ciertos sectores que lo pueden ver en una prédica en torno a salud, que es el problema principal que ha existido. Yo personalmente tengo mis dudas sobre eso, pero no puedo dejar de reconocer que hay muchos en el partido que podrían verlo a él como posibilidad, y eso hay que respetar, a pesar que yo no comparta esa posición personal, pero él está también en la contienda, sin ninguna duda. Creo que hay otros elementos valiosos que quizás no tienen la misma trascendencia mediática, pero profesionalmente y en los cargos que han tenido han sido súper valiosos, como el mismo Jorge Villasante, que ha sido ministro de 3 o 4 carteras, consultado a abogados sobre temas laborales. Creo que sería muy interesante también. Yo creo que el partido, más allá de los nombres, y ojalá, te digo, sinceramente, creo que podría decir que sería positivo que Roque Benavides reconsidere su decisión. No estoy seguro que lo haga, creo que es probable que no, pero Roque sería un candidato muy potente para el partido. Me da esa Bien, impresión. Pero vamos a bueno, ver qué pasa en las siguientes semanas. creo que hay escenarios diversos, y estoy seguro que seremos de la partida sin duda, sea cual sea el contexto. Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas, que el tiempo es bastante corto. Enrique Así es. Valderrama, muchas gracias, hermano, por la Muchas gracias, comunicación y esta Pedro. conversación. Encantado. Encantado también de conversar contigo. Bien, hemos llegado a la parte final del programa. Mientras tanto, agradecerles a todos ustedes la sintonía. Quédense en la programación de Vez Cable de Televisión, Canal 3. Un fuerte abrazo a todos los abonados que nos siguen domingo a domingo. Y como siempre, agradeciendo a la gerencia general